señores representantes de partido, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejeros. Creo que ya tenemos quórum, señorita secretaria. ¿Sí? Entonces podemos iniciar con la sesión. Damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:37 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día en el uso de la voz de la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, para pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Por favor, señorita secretaria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio con el pase de lista, solicitando levantar la mano y activar su micrófono para que quede constancia en la grabación de la presente sesión. Por parte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez. Su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Presente. Gracias. Por parte del Consejo Electoral, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctora Dan Nieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Por parte de los partidos políticos, representante del Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Licenciado Alejandro Velázquez, ¿nos escucha? Por parte del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Presente. Muchas gracias. Partido de la Revolución Democrática, Odín Alejandro Godínez Araujo. Su suplente, Leticia Martínez Gómez. Por parte del Partido del Trabajo, licenciado Carlos Daniel Compeán Zapata. Presente. Gracias. Por parte del Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Su suplente, Jorge Alberto Escudero Villa. Por parte de Conciencia Popular, maestro Jairo Mar Leiva Romero, me dice que sí está, pero que no funciona su cámara ni su micrófono. Hacemos constancia de su presencia. Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Presente, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por el Partido de Morena, Moisés Aarón Cedillo Rodríguez. Su suplente, el licenciado Luis Fernando González Macías. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Su suplente, el licenciado Enram Eliseo Briones Rosales. Por el Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Gracias. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, licenciado Guillermo Olvera Nieto. Suplente, licenciado Guillermo Olvera Celis. Por el Partido Fuerza por México, licenciado Huizimangari Herrera Romero. Su suplente, profesor Sergio Martín Castillo Caracas. Licenciado Sergio. ¿Está? Ya había un Sergio. Y el candidato independiente José Guadalupe Neri López. Licenciado Alejandro Velázquez Rodríguez, Partido Acción Nacional, ¿nos escucha? Profesor Sergio Martín Castillo Caracas. Sí, está ahí. Profesor Sergio. Sí. Presente, se me fue, disculpen. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Necesitaríamos al licenciado Alejandro Velázquez para tener quórum, consejera presidenta. No sé si está conectado, pero no sé si nos escuche. Sería conveniente hacerle una llamada, ¿no? Tal vez. Sí, bueno, pues mucho cuidado. Yo le marco. Sí, ya se pasó lista del licenciado Jairo, ¿verdad? Ya quedó acreditada su presencia, sí. Y hacemos cuenta de la integración de la licenciada Yajaira Martínez Martínez. No sé si nos escucha. También la acabo de ver conectarse. Está conectada, pero tampoco nos escucha. Hola, buenas tardes. Perdón. Sí. Hola, Jaira.
Con ello ya tendríamos quórum, consejera presidenta, y todos los acuerdos que aquí se tomen serían válidos. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces damos inicio a la sesión. Damos cuenta del numeral segundo del orden del día que corresponde a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si existe alguna observación al orden del día. De no haber ninguna modificación al orden del día, agradeceré tomar la votación correspondiente. Señorita secretaria, por favor. Creo que sí, procedo de manera económica a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día. Si gusta levantar la mano, si están de acuerdo, por favor. Consejera presidenta. Okay. Sería aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de la sesión extraordinaria de fechas 28 de febrero y de la sesión, extraordinarias de fechas 26 y 27 de febrero, así como la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero y de la sesión extraordinaria del 3 de marzo del año en curso. Para lo cual les pregunto si hay alguna observación en alguna de las actas mencionadas. De no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente. Por favor, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a las actas aquí planteadas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Por favor. Maestra Laurelina Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, son aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo del Pleno del Consejo, del acuerdo por medio del cual se resuelve sobre el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal de las postulaciones a diputados de mayoría relativa presentadas por la coalición parcial Sí por San Luis en los distritos electorales 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, así como de la alianza partidaria integrada por los partidos políticos Acción Nacional Revolucionaria Institucional de la Revolución Democrática y Conciencia Popular en los distritos electorales 04 y 07 para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma, si no tiene ningún inconveniente. Muchas gracias. El 20 de octubre del 2020, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó en sesión ordinaria los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en los registros de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021. El 5 de noviembre del 2020, este Pleno del Consejo también aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral local 2020-2021 del Estado de San Luis Potosí. El 1 de diciembre del 2020, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los lineamientos y convocatoria para el registro de alianza partidaria dentro del proceso electoral local 2020-2021. El 10 de diciembre del 2020, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la procedencia del convenio de coalición parcial denominado Sí por San Luis para las elecciones de diputaciones de mayoría relativa en los distritos locales 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y planillas de mayoría relativa de ayuntamientos integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, el cual tuvo modificaciones aprobadas en fechas 15 de enero y 26 de febrero del 2021. El 15 de enero del 2021, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la procedencia del convenio de alianza partidaria
para las elecciones de diputaciones de mayoría relativa a los distritos locales 4 y 7, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular. Que durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, los partidos políticos integrantes de la coalición denominada Sí por San Luis Potosí presentaron solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales números 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Que durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, integrantes de la alianza partidaria, presentaron solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 de los distritos electorales locales 4 y 7. Los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular se encuentran en pleno goce de sus derechos y sujetos a las obligaciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y la demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Además, considerando que para que el principio democrático pueda considerarse materializado, se debe incluir la paridad de género, el cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspectos indispensables la participación política de las mujeres. Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas, esto es, en la postulación, por lo que la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso judicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República, que con el fin de acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, la jurisprudencia y precedentes del Tribunal Electoral ha potencializado el reconocimiento y tutela del derecho que tienen para acceder a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y de equidad. Y en ese sentido, este Consejo Estatal consideró las jurisprudencias, los juicios sub-JDC 12.624 de 2011, el caso de Oaxaca, sub-REC 112-2013, y las jurisprudencias 2-2019 y 4-2019. Que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por la alianza partidaria integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular en los distritos 4 y 7, en lo cual se obtuvo que sí dio cumplimiento del principio de paridad de género, de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Que de igual manera la Secretaría Ejecutiva de este Consejo procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentado por la coalición parcial denominada Sí por San Luis Potosí, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular en los distritos locales 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, del cual se obtuvo que no daba cumplimiento al principio de paridad de género. Por lo anterior, con fecha 24 del mes de febrero del 2021, la Secretaría Ejecutiva requirió a los partidos políticos integrantes de la coalición para que dieran cumplimiento al requerimiento. Posteriormente, en la atención al requerimiento efectuado, los partidos políticos rindieron contestación en tiempo y forma mediante escritos recibidos en la oficialidad de partes de este organismo electoral en fecha 26 de febrero de 2021. Realizando las modificaciones pertinentes y derivado de lo anterior, se puede observar que la coalición parcial Sí por San Luis dio cumplimiento al principio de paridad de género en la totalidad de sus postulaciones, obteniendo un resultado de 8 mujeres y 7 hombres, beneficiando al género femenino. En consecuencia y de conformidad con las antecedentes considerándose aquí escritos, el Pleno del Consejo procede a emitir el siguiente acuerdo, el cual tiene como puntos transitorios: primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presentan los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene la alianza partidaria integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular,
por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, referente a los distritos locales 4 y 7. Tercero, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene la coalición parcial denominada así por San Luis, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuarto, en caso de que algún partido político integrante de la coalición o alianza partidaria presente en sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conforme con los casos del numeral 24 de los lineamientos. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Sexto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a los partidos políticos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, así como a las 15 comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Séptimo, publíquese en la página web de este organismo electoral, y yo agregaría aquí que se publicará en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Señorita secretaria, por favor. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal de las postulaciones a diputados de mayoría relativa presentadas por la coalición parcial Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, integrada por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo nuevamente la voz a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Nueva cuenta, solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. El 10 de diciembre del 2020, el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana aprobó la procedencia del convenio de coalición parcial denominado Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí para las elecciones de diputaciones de mayoría relativa de los distritos locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y planillas de mayoría relativa de ayuntamientos integrada por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, el cual tuvo modificaciones aprobadas en fecha 15 de febrero del 2021. Que durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, los partidos políticos integrantes de la coalición parcial denominados Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí presentaron solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 los distritos electorales locales número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México se encuentran en pleno goce de sus derechos y sujetos a las obligaciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativas aprobadas por el Pleno de este Consejo. Además, considerando que para que estemos en cumplimiento del principio democrático y pueda considerarse materializado se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de los derechos entre mujeres y hombres, que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable a la participación política de las mujeres, que esta se trata de una medida igualitaria de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas, esto es, en la postulación, por lo que la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comicial
a partir de la cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. Este Consejo tomó en consideración los juicios subcota de C 12.624 de 2011, el subrec 112 de 2013 y las jurisprudencias 2 de 2019 y 4 de 2019 para la dictaminación respectiva, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este Consejo procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021 presentados por la coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, integrada por los partidos políticos El Trabajo y Verde Ecologista de México, los distritos locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, en lo cual se obtuvo que sí daba cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Derivado de ello, se presenta el acuerdo que a continuación les refiero. En punto primero, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presentan los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene a la coalición parcial denominados Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, integrado por los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de formuladas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral local 2020-2021, referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que algún partido político integrante de la coalición presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como a todas las comisiones distritales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, públicas en la página web de este organismo y en el periódico oficial del Estado. Le agregaría. A su consideración, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún comentario? Consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Señorita secretaria, por favor. Claro que sí. Antes hago cuenta de la integración de este Pleno del representante del Partido de la Revolución Democrática, Odín Alejandro Godínez Araujo. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el Partido Político Acción Nacional de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo nuevamente la palabra a la señorita secretaria ejecutiva. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Sí, muchas gracias. Asimismo, doy cuenta de la integración de este pleno del licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez, representante del Partido Acción Nacional. Durante el periodo comprendido del día 17 al 23 de febrero del 2021, el Partido Político Acción Nacional presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales números 2, 6, 7, 10, 13 y 15. El Partido Político Acción Nacional se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por el Pleno del Consejo. Además, considerando
que para cumplir con el principio democrático y que esto pueda verse considerado materializado, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas, esto es, en la postulación. Por lo que la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comercial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. Además, este Consejo, para revisar la paridad, tomó en consideración los expedientes sub-JDC 12.624-2011, sub-REC 112-2013, y que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 presentado por el Partido Acción Nacional en los distritos locales 2, 6, 7, 10, 13 y 15, en el cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Por lo que el presente acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los registros constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el Partido Acción Nacional por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondientes al proceso electoral 2020-2021, referente a los distritos electorales locales 2, 6, 7, 10, 13 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo expuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Partido Acción Nacional, así como a las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, publíquese en la página web de este organismo electoral y en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Celania Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del acuerdo, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el Partido Político Revolucionario Institucional de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el Partido Político Revolucionario Institucional presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 de los distritos electorales locales 1, 3, 4, 8, 9, 11 y 14. El Partido Político Revolucionario Institucional se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y de demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Asimismo, considerando que para cumplir el principio democrático y que éste pueda considerarse materializado, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres
que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable a la participación política de las mujeres. Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas. Esto es en la postulación, por lo que la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso judicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República, que se tomó en consideración los juicios sub 4DC 12.624-2011, el SUBREC 112-2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, esta Secretaría Ejecutiva procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por el Partido Político Revolucionario Institucional en los distritos locales 1, 3, 4, 8, 9, 11 y 14, en el cual se tuvo que sí dio cumplimiento del principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Por lo que el acuerdo que aquí se plantea va en el siguiente tenor. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el Partido Político Revolucionario Institucional acordando cumplimiento del principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, referente a los distritos electorales locales 1, 3, 4, 8, 9, 11 y 14. Tercero, en el caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con el dispuesto en el artículo 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo del Partido Político Revolucionario Institucional, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Texto, públicase en la página web de este organismo electoral en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro, antes doy cuenta de la integración de este pleno del representante de Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el Partido Político de la Revolución Democrática de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el Partido Político de la Revolución Democrática presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contener el proceso electoral 2020-2021 en el Distrito Electoral Local número 5. El Partido de la Revolución Democrática se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Que, considerando, y para efectos de tener como válido el principio democrático que puede considerarse materializado y que debe incluir la paridad de género, la cual se introduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres
y hombres, que responde a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas, esto es en la postulación, por lo que la postulación de las candidaturas constituye la etapa del proceso comicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República, y de tomar en consideración los juicios sub JDC 12624 del 2011, subreg 112 del 2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias antes referidas, la Secretaría Ejecutiva de este organismo procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en la solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 presentados por el Partido Político de la Revolución Democrática en el Distrito Local 5, del cual se obtuvo que sí dio cumplimiento del principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Por lo cual, el presente acuerdo va en el siguiente tenor. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presentan los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el Partido Político de la Revolución Democrática aportando cumplimiento del principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 referente al Distrito Electoral Local 5. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género, registrado de conformidad con lo expuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Partido Político de la Revolución Democrática, así como a todas las comisiones distritales y electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, públicas en la página web de este organismo y en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno, compañeros. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieta Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Lea. De acuerdo. Por consiguiente, está aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el Partido Político del Trabajo de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, para su desahogo. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta, solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. En el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el Partido Político del Trabajo presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 14. El Partido Político del Trabajo se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política del Estado Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y la demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Considerando además que para efectos de que se vea materializado el principio democrático, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres, que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres, que se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas, esto es en la postulación, por lo que la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República.
Asimismo, se tomó en consideración los juicios sub-JDC 12.624-2011 y el sub-REC 112-2013, y que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa del Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 presentadas por el Partido Político del Trabajo en los distritos locales 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 14, en la cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Por lo cual, el presente acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos y candidatas a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el Partido Político del Trabajo por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, referente a los distritos electorales locales 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13 y 14. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el principio de género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo del Partido Político del Trabajo, así como todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, públicas en la página web de este organismo electoral y en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. No se escucha, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Por favor, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelina Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el Partido Político Verde Ecologista de México de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra nuevamente a la maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, maestra. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Del 17 al 23 de febrero del 2021, el Partido Político Verde Ecologista de México presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. El Partido Político Verde Ecologista de México se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por este Pleno del Consejo Estatal. Que para la observancia del principio democrático y que este pueda considerarse materializado, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres, por lo cual se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas, esto es, en la postulación. Por lo que la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República, que además se tomó en consideración los juicios sub-JDC 12.624-2011, el sub-REC 112-2013, y que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, esta Secretaría Ejecutiva procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa
en el estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por el Partido Político Verde Ecologista de México en los distritos electorales 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15, en la cual se obtuvo que no daba cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Por lo anterior, con fecha 24 del mes de febrero del 2021, la Secretaría Ejecutiva requirió al Partido Político Verde Ecologista de México, mediante oficio CEP SE 1309 del 2021. Posteriormente, la atención al requerimiento efectuado, el Partido Verde Ecologista de México rindió contestación en tiempo y forma mediante escrito recibido de la Oficialía de Partes de este organismo electoral en fecha 26 de febrero del 2021, realizando las debidas modificaciones a fin de dar cumplimiento. Derivado de lo anterior, se puede observar que el Partido Político Verde Ecologista de México dio cumplimiento al principio de paridad de género en los distritos locales 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. En consecuencia, el presente acuerdo va en el siguiente tenor. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presentan los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los registros constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el Partido Político Verde Ecologista de México, por dando cumplimiento al principio de paridad de género de diputaciones por el principio de mayoría relativa en el estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 referente a los distritos electorales locales 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos correspondientes. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Partido Político Verde Ecologista de México, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Texto públiquese en la página web de este organismo electoral y en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario, compañeros? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuello. A favor. Maestra Lorelina Fonseca Lea. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del acuerdo mediante el cual se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el Partido Político Conciencia Popular de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa a la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el Partido Político Conciencia Popular presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender el proceso electoral 2020-2021 en el distrito electoral local número 9. El Partido Conciencia Popular se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Que, tomando en consideración, para efectos de materializar el principio democrático, para que pueda considerarse materializado, debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de los derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. Se trata de una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el punto de partida sean absolutamente plenas, esto es, en la postulación, por lo que la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comicial a partir de lo cual se las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. Se tomó en consideración el juicio sub-JDC 12.624 de 2011 y el sub-REC 112-2013, que
De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por el Partido Conciencia Popular en el Distrito Local 12, en el cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género, de acuerdo con el reporte emitido en la herramienta. Por lo cual, el presente acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presentan los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el Partido Conciencia Popular, por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, referente al Distrito Electoral Local 12. Tercero, en el caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarlas por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos en mención. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Partido Político Conciencia Popular, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, publíquese en la página web de este organismo electoral, así como en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto. Respecto al acuerdo aquí planteado, maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelina Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional. Ya pasamos, Movimiento Ciudadano, perdón, por parte del partido político Movimiento Ciudadano, de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021. Movimiento Ciudadano. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Que durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el partido político Movimiento Ciudadano presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El partido político Movimiento Ciudadano se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujetos a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normatividad aprobada por el Pleno de este Consejo. Que, para efectos de que el principio democrático pueda considerarse materializado, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de los derechos entre mujeres y hombres, que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. En ese sentido, la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso judicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República, que tomó en consideración los juicios sub-JS 12.624-2011 y sub-REC 112-2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por el partido político Movimiento Ciudadano en los distritos electorales
en los distritos locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en el cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Por lo cual, el presente acuerdo va en el siguiente tenor. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el partido político Movimiento Ciudadano por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al partido político Movimiento Ciudadano, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, publíquese en la página web de este organismo electoral, así como en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejero presidente. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario, compañeros? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Solicitando el uso de la voz el representante del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, doctor. Gracias, maestra. ¿Cómo está? Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una pregunta, disculpándome para los expertos en derecho procesal electoral la pregunta y sumándome a que Silvia también descanse un poquito, ¿verdad? Es una pregunta porque no la sé, no soy un experto en estos temas, pero cuando queramos hacer una suplencia ya sabemos que debe ser del mismo género y está claro, está ahí en el acuerdo. ¿Qué días disponemos para hacerla y hasta cuándo podríamos hacerla? Perdón por la pregunta para la gente que ya lo conoce. El que pregunta quiere saber, nada más. Muchas gracias, es cuanto y ojalá hayas descansado un poquito, Silvia, andas con todo leyendo y leyendo. ¿Alguien quiere dar respuesta a la pregunta? Si no, la señorita secretaria ejecutiva, por favor. Claro que sí, lo puede dar, después del dictamen de paridad pueden presentar las solicitudes, las sustituciones correspondientes. En caso de que sea antes del dictamen de paridad, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, nos tienen que presentar la renuncia para que nosotros podamos hacer la sustitución. Muchas gracias. Pasamos, si no hay otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Celandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. Según el De 300. acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación, discusión, en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo nuevamente la palabra a la señorita secretaria ejecutiva. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta, solicito la dispensa a la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulada en tiempo y forma. Muchas gracias. Del periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el partido político Morena presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El partido político Morena se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Que tomando en consideración y para
para materializar el principio democrático. Este debe incluir la paridad de género, lo cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres, por lo que la postulación de las candidaturas constituye la etapa del proceso comercial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. También se tomó en consideración los juicios sub-JS 12.624-2011, sub-REC 112-2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 presentados por el partido político Morena en los distritos electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en el cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. Por lo cual, el presente acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, este Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presentan los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el partido político Morena acordando cumplimiento del principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con el dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos referidos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo en línea a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al partido político de Morena, así como a las comisiones distritales electorales para su conocimiento de efectos legales conducentes. Sexto, publíquese en la página web de este organismo electoral y en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del acuerdo, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el partido político Nueva Alianza de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo nuevamente la palabra a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, para su desahogo. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el partido político Nueva Alianza presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El partido político Nueva Alianza San Luis Potosí se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Para dar cumplimiento al principio democrático y que este pueda haberse considerado materializado, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de los derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. En ese sentido, la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comercial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. Se tomó en consideración también los juicios sub-JS 2624-2011,
el SUPREC 112-2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 presentados por el Partido Nueva Alianza en los distritos locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en lo cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta, por lo cual el presente acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el partido político Nueva Alianza acordando cumplimiento del principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondientes al proceso electoral 2020-2021 referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Partido Político Nueva Alianza San Luis Potosí, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, públiquese en la página web de este organismo electoral y en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. No se escucha, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento al principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el partido político Encuentro Solidario de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. De acuerdo. Gracias. Durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el partido político Encuentro Solidario presentó solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El partido político Encuentro Solidario se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Que tomando en consideración que para que el principio democrático pueda considerarse materializado, esta debe incluir la paridad de género a la cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. En ese sentido, la postulación de las candidaturas constituye la etapa del proceso comicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. En ese sentido, también se tomó en consideración los juicios sub-JDC 12.624-2011 y el sub-REC 112-2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones
por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por el partido político Encuentro Solidario en los distritos electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género, por lo cual el presente acuerdo va en el siguiente sentido. Primero, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, que tiene el partido político Encuentro Solidario por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Partido Político Encuentro Solidario, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, publíquese en la página web de este organismo electoral y en el periódico oficial del Estado. A su consideración. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? ¿Quiere tomar agua, señorita secretaria? Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se emite el dictamen por el que se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por los partidos, por el partido político, redes sociales progresistas, de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, para su desahogo. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. De acuerdo. Muchas gracias. Que durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el partido político Redes Sociales Progresistas presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El partido político Redes Sociales Progresistas se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás normativa aprobada por el Pleno. Que tomando en consideración que para que el principio democrático pueda considerarse materializado, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. En ese sentido, la postulación de candidaturas constituye la etapa del proceso comicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. Se tomó en consideración también en los juicios sub-JS 12.624-2011 y el sub-REC 112-2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por el partido político Redes Sociales Progresistas en los distritos electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en lo cual se obtuvo que sí dio cumplimiento del principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. En ese sentido, el acuerdo que aquí se plantea va en el siguiente tenor,
Primero, el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género, sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el partido político redes sociales progresistas, por dando cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021, referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo de línea a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo del partido político redes sociales progresistas, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sexto, públicas en la página web de este organismo electoral y en el periódico oficial del Estado. A su consideración, consejera presidenta. ¿No se escucha? Perdón. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? Que no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lombelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Celandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se resuelve sobre el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal de las postulaciones presentadas por el partido político Fuerza por México de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. De nuevo cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchas gracias. Durante el periodo comprendido del 17 al 23 de febrero del 2021, el partido político Fuerza por México presentó solicitud de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso electoral 2020-2021 en los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El partido político Fuerza por México se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y la demás normativa aprobada por el Pleno de este Consejo. Que tomando en consideración para que el principio democrático pueda considerarse materializado, se debe incluir la paridad de género, la cual se traduce en el ejercicio igualitario de los derechos entre mujeres y hombres, que responden a un entendimiento incluyente que exige como aspecto indispensable la participación política de las mujeres. En ese sentido, la postulación de las candidaturas constituye la etapa del proceso judicial a partir del cual se sientan las bases del mandato constitucional de materializar la paridad de género reconocida en el artículo 41 de la Constitución General de la República. También se tomó en consideración los juicios sub-JDC 12.624 de 2011 y el sub-REC 112 de 2013, y que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias antes referidas, la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral procedió al análisis y verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de San Luis Potosí, correspondiente al proceso electoral 2020-2021, presentadas por el partido Fuerza por México en los distritos locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en la cual se obtuvo que sí dio cumplimiento al principio de paridad de género de acuerdo con el reporte emitido por la herramienta. En ese sentido, el presente acuerdo va en el siguiente tenor. Primero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre el cumplimiento del principio de paridad de género sobre las solicitudes de registro de fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones y alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, derivado del acatamiento de los requisitos constitucionales, legales y normativos contenidos en el presente acuerdo, se tiene el partido Fuerza por México por dando cumplimiento al principio de paridad de género
de manera horizontal en la solicitud de registro de fórmulas de candidatos y candidatas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el estado de San Luis Potosí correspondiente al proceso electoral 2020-2021 referente a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tercero, en caso de que el partido político presente sustitución de alguna de las candidaturas que postula, deberá realizarse por el mismo género registrado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 de los lineamientos respectivos. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a línea a través de la Unidad Técnica de Vinculación. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo del partido político Fuerza por México, así como a todas las comisiones distritales electorales para su conocimiento y efectos legales conducentes. Texto, publíquese en la página web de este organismo electoral, así como el periódico oficial del Estado. A su consideración. ¿No se escucha? Una disculpa, es el colmo ya. Una disculpa. Si no hay ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determina la ubicación, instalación y se instruye el seguimiento y supervisión de los centros de acopio y transmisión de datos y el centro de captura y verificación para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual solicito el apoyo del maestro Juan Manuel Ramírez Torres, comisionado presidente de la Comisión Permanente del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso 2020-2021. Por favor, señor consejero. Gracias, presidenta. Antes de comenzar, solicitaría si me pueden dispensar la lectura integral del acuerdo, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria en tiempo y forma. Gracias. Bueno, el presente acuerdo no tiene otro objetivo que el de dar cumplimiento a lo que dispone el reglamento de elecciones en su artículo 350, respecto de que los organismos públicos locales deberán acordar la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos y, en su caso, de los centros de captura y verificación. Bueno, en el anexo 13 del reglamento de elecciones se establece que los centros de acopio y transmisión de datos se deberán instalar preferentemente dentro de alguna sede distrital o municipal. Asimismo, que los organismos públicos locales deberán instalar los centros de captura y verificación que en su caso se aprueben dentro del territorio correspondiente a su entidad federativa. En ese sentido, el propio reglamento de elecciones y su anexo número 13 establecen que el espacio físico deberá contar, donde se instalen estos centros de acopio y transmisión de datos y centros de captura y verificación en su caso, deberán contar con todas las facilidades para que los integrantes del organismo público local puedan acceder a supervisar su operación. En ese sentido, como ustedes se podrán haber dado cuenta, se está proponiendo que los centros de acopio y transmisión de datos se instalen en cada una de las oficinas distritales y municipales de los organismos desconcentrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y a su vez, el centro de captura y verificación está proponiendo que se instale dentro del centro de convenciones, toda vez que pues este lugar ofrece, digamos, las mejores opciones en términos de, vamos a decirlo así, conectividad, en términos de internet, también en términos de disposición de contactos para la conexión de diferente equipo de cómputo que se utilizará para la captura, verificación y publicación de los datos que derivan de las actas de escrutinio y cómputo que serán digitalizadas en los centros de copia y transmisión de datos. Y bueno, en ese sentido, pues es que se propone, por lo tanto, la ubicación de los CAT, como ya se mencionó, en cada una de las 15 comisiones distritales electorales, en cada uno de los comités municipales electorales, y el centro de captura y verificación en el centro de convenciones, cuya dirección es importante señalar que tanto de los CAT como del CCB están plasmados en el proyecto de acuerdo, toda vez que con esto damos atención al principio de máxima publicidad que rige el programa los programas de resultados electorales preliminares.
En ese sentido, el proyecto de acuerdo se presenta en los siguientes términos. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí determina que los centros de acopio y transmisión de datos que operarán en el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local 2020-2021 se deberán ubicar dentro de las sedes de las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, tal y como se indica en el considerando 25º. Segundo, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí determina que se llevará a cabo la instalación de un centro de captura y verificación para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local 2020-2021, mismo que deberá tener su sede en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, con dirección en Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 125, Desarrollo del Pedregal, San Luis Potosí, código postal 78295, y se instalará por parte del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, CIATEC. Tercero, se instruye a la instancia interna para que dé seguimiento y supervisión a la instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos y del Centro de Captura y Verificación para el proceso electoral 2020-2021. Cuarto, en casos fortuitos o de fuerza mayor en que las condiciones no permitan o impidan la instalación de alguno de los centros de acopio y transmisión de datos, estos se podrán instalar en alguna sede alterna fuera de las sedes de las oficinas descentralizadas del CEPAC, conforme lo determine el Pleno. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos legales al momento de su aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Sexto, notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral enviando copia del mismo a su unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales a fin de cumplir con lo establecido en el reglamento de elecciones del referido instituto. Séptimo, notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos, al Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, por ser el tercero que auxilia a el Consejo Estatal Electoral en la adaptación, desarrollo, operación e implementación del programa de resultados electorales preliminares 2020-2021, al Instituto Tecnológico de San Luis Potosí en su calidad de ente auditor del sistema informático del PREP, y al Comité Técnico Asesor del PREP, COTAPREP, y a los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales. Octavo, publíquese en los estrados y en la página web del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, www.cepacslp.org.mx, para los efectos legales a que haya lugar. A su consideración es cuanto. Gracias, presidente. A consideración del Pleno. En uso de la voz, el consejero Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Únicamente para solicitar que se hagan 3 correcciones de forma al acuerdo en el considerando 25º, cuando se establece la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos al inicio del directorio de los organismos descentralizados. Dice, así las cosas es que se considera benéfico para el programa que nos ocupa llevar a cabo la instalación de 73 centros de captura y verificación de datos. Ahí la palabra correcta es centros de acopio y transmisión de datos, para solicitar que se haga esa corrección. También al inicio del acuerdo, una vez que termina la parte considerativa, dice acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se determina la ubicación, instalación y se instruye el seguimiento y supervisión de los centros de acopio y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares. Antes de que diga para el programa de resultados, debe decir y del centro de captura y verificación. Y por último, en el resolutivo séptimo, solicitar nada más que se modifique el orden de las actividades que desarrolla el tercero, CIATEC, toda vez que debe ser en la adaptación, desarrollo, implementación y operación. Y porque en el proyecto que ese círculo dice operación e implementación, y el orden pues debe ser en sentido inverso. Y sería todo lo que tengo que señalar. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario adicional? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidenta. Procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Coya. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria.
Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación del informe de encuestas de preferencia electoral del proceso electoral 2020-2021, correspondiente al periodo del 27 de febrero al 8 de marzo de 2021, para lo cual cedo nuevamente la palabra a la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, presidenta. Conforme al artículo 143, numeral 1 del reglamento de elecciones, se da a conocer un informe de encuestas de preferencias electorales en el estado de San Luis Potosí del periodo correspondiente del 27 de febrero al 5 de marzo del presente. Se da a conocer que se detectaron 3 publicaciones de los medios escritos El Mañana de Valles y Zona Media, en la que se hace referencia a encuestas de preferencias electorales en este periodo. En el informe se da cuenta de la recepción de 2 encuestas originales de preferencias electorales en el estado de San Luis Potosí por parte de la empresa Massive Caler y Demoscopía Digital, las cuales integraron los criterios de carácter científico que deben de presentar las empresas encuestadoras. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. Adelante, por favor, consejero Marco Iván. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo de manera breve para señalar que en el archivo que hemos recibido sobre el informe de encuestas, concretamente al estudio que se refiere a... Denme un segundo, por favor. A la segunda empresa, no Massive Caler, sino Demoscopía se llama, ¿sí? Demoscopía Digital. Este documento está fechado con 1 de febrero. Esta encuesta nosotros ya la habíamos visto en un informe hace 2 sesiones, me parece, cuando esta empresa ya tiene actualizado su encuesta para la primera semana de marzo. Desconozco si el área de comunicación tenga información sobre esto, pero habiendo consultado la página internet de esta empresa, es el estudio más actualizado. Y en todo caso, nada más solicitaría que se incorporara para el informe correspondiente. Es cuanto. Sí, así es. Sí creo que debería, sí podríamos incorporar y hacer llegar en todo caso a los representantes de partido el que corresponde a esta fecha. Hay que hacer la aclaración correspondiente, por favor. Claro que sí. No sé si hay algún otro comentario. El maestro Ricardo Barba está solicitando. Por favor, señor representante, licenciado Barba. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me ha venido llamando la atención este informe de encuestas, estudios demoscópicos que se han presentado. Y no sé si sea solo yo el que me llama la atención, que es que en muchos de estos informes, en el inicio, cuando se nos presentan las notas periodísticas referente a las encuestas que se presentan, están transformadas en propaganda política. Si vemos la primera nota de este informe, no nada más presentan resultados, sino le atribuyen al director o al gerente, dueño de la casa encuestadora, declaraciones que saca de contexto de su encuesta. Yo creo y solicito que se les llame a las casas encuestadoras para que definan su marco de actuación. Y sobre todo que sean muy veraces en la información que están presentando. Claro, para que un medio ponga en primera plana el resultado de una encuesta, pues es obvio que hay dinero, es obvio que se está pagando para que se publique en primera plana. Por lo cual también solicito que se le dé vista a la unidad de fiscalización del INE para que refiera si hay pago o no hay pago de todas las primeras planas que se han pagado con las encuestas, porque de repente se es muy dado a voltear para otro lado y pareciera que eso no influye, no incide, pero sí incide. Y también hablo de la información veraz de las encuestas, porque en la que maneja Massive Caler del 1 de marzo, señala que el candidato del partido que yo represento es
maestro Enrique Galindo, como todos sabemos, el veintitantos de febrero, nosotros registramos al compañero Adrián Esper Cárdenas, y ellos levantan una encuesta el 1 de marzo con un nombre de una persona que ya ni siquiera está en nuestro ámbito, en nuestra esfera de ser candidato. Él ya estaba, si no registrado, por lo menos estaba postulado y presentado como candidato de la coalición Sí por San Luis para la presidencia municipal de la capital. Entonces, ver que sean precisos, veraces y que presenten información real y concreta, sobre todo basada en los acuerdos de este consejo, tanto que no se conviertan los estudios demoscópicos en propaganda vil, propaganda, y que se le dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que realice una investigación respecto a esas primeras planas, porque hay el dato en ese antecedente que en otro estado el Partido Acción Nacional repartió en periódicos su encuesta dobleteando la diferencia con su más cercano perseguidor, y el propio INE dijo que era una falta, era un fraude a la ley y estaba faltando a la legalidad tanto el manejo de las encuestas como la promoción personalizada, en este caso, del candidato o precandidato a la alcaldía de Aguascalientes. Yo creo que hay diferentes escenarios que pueden ser susceptibles, sujetos de una investigación, y que los informes que nos estén presentando sean más rigurosos. En el caso de nuestro partido, nos ponen a un candidato que no es nuestro candidato, o una persona que no es nuestro candidato, y sería importante que estos informes, así como nos hacen llegar, también se los remitan al INE, concretamente a la unidad de fiscalización. Muchas gracias, Juan. ¿Sí bien? A ver, dos cosas. Los informes sí se envían al INE. Estos informes sí se envían al INE. Y en el caso de que el que nos reenviaron, porque nos los volvieron a enviar, esa es la realidad, que tiene fecha 5 de febrero, incluso tiene copia para el doctor Lorenzo Córdoba. Y nos hicieron llegar también con este paquete el de demoscopía, que se levantó el 5 de marzo, en forma electrónica el 4 de marzo, y en físico el 5 de marzo sí venía con este paquete, y es el que en efecto incluye a un candidato a ayuntamiento. Creo que sí venían los paquetes, pero si es necesario hacer alguna aclaración, valdría la pena hacerla, ¿no? Para que tengan la información completa de esta situación. No sé si hay algún otro comentario. De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación del informe del Estado que guardan quejas y denuncias presentado ante este organismo electoral, para lo cual cedo la palabra nuevamente a la señorita secretaria ejecutiva. Gracias, consejera presidenta. Voy a compartirles pantalla. Estos son los procedimientos especiales sancionadores que el día de hoy tenemos. Concluidos tenemos 12, en trámite tenemos 16 y se desecharon 92 procedimientos. De los procedimientos ordinarios sancionadores tenemos 1 en proyecto de desechamiento, 8 en proyectos de resolución y tenemos 31 concluidos. Por lo cual tenemos un total de 120 procedimientos entre ordinarios y especiales. En proyectos de resolución 8, desechamiento tenemos 93, en trámite 16 y concluidos tenemos 43. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente informe, que es el que rinde la presidencia de la... Me parece que el representante del PES. En uso de la voz, el licenciado Barba. No lo escuchamos, licenciado. Sí, gracias. Nuevamente, en este informe que nos presentan con los anteriores que nos han presentado, concretamente el de enero y febrero,
se mencionó sobre procedimientos que se están instaurando contra diferentes personas por actos anticipados de campaña. Parecía como que no era así. Bueno, muchos de ellos, recuerdo dos nombres, Javier Nava y Elizabeth Torres, hoy ya son postulantes, ya son solicitantes de registro a candidaturas de presidencias municipales y están ahí en esas listas. Yo pido y solicito que se haga una investigación muy acorde a lo que debe ser el procedimiento, porque efectivamente iniciaron campañas y precampañas con meses de anticipación, y una de las cuestiones que señala tanto la ley como el reglamento es la posible negativa del registro por todos esos actos anticipados de campaña. La ciudad está tapizada, pintada, por lo menos de estas dos personas. Y sí solicito que sean muy a fondo estas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al informe de correspondencia que le corresponde a la presidencia, recibida en este organismo y dirigida al CEPACO, al Pleno del Consejo, del 26 de febrero al 9 de marzo de 2021. En cuanto a notificaciones de partidos políticos, tenemos 11 solicitudes de partidos políticos para apertura del Sistema Nacional de Registro, copias certificadas, 4, hay una solicitud de registro por un ciudadano, hay una notificación de un independiente. Sobre notificaciones de asuntos de quejas y denuncias hay 3, de renuncias de candidaturas a RP, 1, de renuncias de representación de partidos políticos en comités municipales hay 1, de recursos de revisión 4 y de JDCs 2. A su consideración. No sé si tienen alguna pregunta. De no haber ninguna pregunta, pasamos al último punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle a la señorita secretaria si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este consejo. No, consejera presidenta, no hay asuntos generales. Bueno, bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 2:19 del día de la fecha. Bueno, antes de... tenemos dos personas. ¿Quién pidió primero la palabra? ¿Mande? Primero el maestro Tomás Galarza y después el licenciado Carlos Compeán. Adelante. Buenas tardes, nada más para hacer que me tomen mi asistencia, por favor. ¿Sí? Claro que sí. Gracias. El licenciado Carlos Compeán, adelante. Buenas tardes a todos y todas. Solamente para aclarar la duda que tenía el licenciado. ¿Las sustituciones son de manera libre hasta el día 21 que se haga el dictamen? ¿O también hay que presentar la renuncia de una vez para estar en el mismo sentido? O sea, ¿como de aquí al 21? Sí, o sea, las sustituciones ahorita son de manera libre. No, tiene que presentar la renuncia. Perfecto. Gracias. Bueno, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 2:20 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.